Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38 en la mañana. Muchas gracias a nuestra audiencia, la generosa sintonía, los saludos, el acompañamiento permanente. Ya son las 6:38 en la mañana, cielo totalmente despejado en la capital de los ecuatorianos. Les agradezco a quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias en señal abierta en buena parte del territorio continental ecuatoriano, acá en Quito 103.7 FM estéreo, la frecuencia de Sonorama, la gran señal nacional, www.sonorama.com.es, también por la internet. Estamos transmitiendo por nuestra fanpage de Facebook que se llama Radio Sonorama, donde ya tenemos un importante número de visualizaciones. Estoy transmitiendo también a través del canal de YouTube de Sonorama, que se llama Sonorama TV. Muchas gracias por la generosa sintonía de todos y cada uno de ustedes. Empiezo ya a transmitir el comentario sin rodeos a través de mis cuentas personales. Buenos días a la gente que está conectada a este espacio, a este segmento de nuestro noticiero a través de la transmisión en mi cuenta personal de TikTok. Saludos cordiales, queridos tiktokeros. Mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Síganme en mi cuenta y obviamente acompáñenme por favor en el comentario sin rodeos en TikTok, Fabricio Vela B, así me encuentran. Y también saludo a la gente de Instagram que está conectada ya con nosotros muy temprano en la mañana, ¿no? La gente que se conecta a través de mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Gracias por el acompañamiento, ¿no? Ahí le veo al doctor Maximiliano Doso Müller. ¿Cómo le va? Gran jornada, dice. Un abrazo. Nati Salgado, que no se pierda el comentario sin rodeos. Igualmente Pamela Velasco desde la provincia de Carchi. Albite Raez Lojana, residente en la capital. Bueno, saludos cordiales a quienes me siguen también en mi cuenta de Instagram, Fabricio-Vela. Muchas gracias. El amigo Nahuel Mendoza, que nos envía la salutación de cada mañana. Muy gentil. Igualmente Byron Quiñones reporta sintonía desde la provincia de Esmeraldas y en la querida tierra esmeraldeña también nos saluda, y el abrazo de gol de cada mañana, el querido Carlos Tenorio, el demoledor, que no se pierde igualmente el programa y el comentario sin rodeos. Por cierto, a los hermanos esmeraldeños, un fortísimo abrazo. Ayer hubo un movimiento telúrico bastante fuerte, entiendo que fue 5.5 grados la magnitud de este movimiento telúrico que afectó a 4 parroquias del cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas. Sé que no hubo desgracias personales, pero evidentemente el nivel de vulnerabilidad que tiene Esmeraldas hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El colega periodista Darío Robinson Rivera había justamente informado, tras un diálogo con Yuri Colorado, quien es la alcaldesa del cantón Muisne. Ella señaló que justamente hubo afectaciones en varias parroquias del cantón Muisne. Como digo, felizmente no hubo desgracias personales que lamentar. Desde la mitad del mundo, Hugo Mejía, que igualmente nos sintoniza como cada mañana. Bueno, a ver, entremos en materia. Yo siempre digo que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando se es, digamos, oposición, cuando se hace política, cuando no se es gobierno, es muy fácil plantear determinadas cosas. Es muy fácil. Pero cuando se es gobierno se dan cuenta que no hay cómo. Y asistimos otra vez a un episodio que va de la mano con lo que estoy diciendo, que confirma esa regla. Confirma esa regla. Es muy complicado. No siempre los políticos, por supuesto que ha habido excepciones, ¿no? Pero no siempre los políticos que empiezan haciendo oposición llegan al poder y resulta que mantienen la misma postura, porque se dan cuenta que el ejercicio del gobierno tiene otras consideraciones. Y claro, hoy el gobierno del presidente Lasso está preocupado, no está de acuerdo con una eventual victoria del sí en la consulta popular para impedir que continúe la actividad extractiva en los campos ITT, ubicados en el Parque Nacional Yasuní. ¿Qué dijo ayer en ese rubro el ministro de Energía y Minas, el doctor Fernando Santos Albite? Póngame el arte del portal Primicias. Esta me parece que termina siendo una declaración desafortunada del ministro, cuando dice: no se puede vivir del aire, de los pajaritos y de los reptiles. O sea, yo puedo entender que el ministro es un hombre vinculado al sector petrolero, es un hombre de gran experiencia, de mucha trayectoria en el sector petrolero.
Fue ministro de Recursos Naturales en el gobierno del presidente Febres Cordero. A lo largo de su vida profesional ha tenido vínculos y ha trabajado con el sector petrolero. Ha sido a lo largo de los años una voz muy requerida por los periodistas, me incluyo, para generar opinión sobre los temas petroleros. Tal cual. Pero, ministro, todos vivimos del aire. Imagínese usted que no reciba aire. Nos morimos. No se puede vivir del aire, de los pajaritos y de los reptiles. Gracias, don Eric. ¿Qué fue lo que dijo el señor ministro? ¿Dónde está mi notita? Portal Primicias lo publica. El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, aseguró que el gobierno no hará campaña en estos dos plebiscitos. No hará campaña oficial porque no puede. Pero hay otras maneras de hacer campaña. Utilizar los medios estatales, utilizar el apoyo que tienen algunos medios privados. Hay maneras de hacer campaña. A mí no me vengan a decir que no van a hacer campaña. Otra cosa es registrarse en el CNE y con pautar publicidad o qué sé yo. No pueden hacer campaña, no hay cómo. Acuérdense ustedes que de esta misma polémica ya se generó en el referéndum constitucional de febrero. El gobierno no podía registrarse como un actor político o social para hacer campaña a favor del sí y del no. Pero había la campaña camuflada. ¿O me equivoco? En los medios de comunicación, los que están en manos del Estado, los que pertenecen al gobierno, los medios privados que respaldan al gobierno del presidente. La hacía campaña, pues. Con entrevistas, con comentarios, la opinión de algunos articulistas, por favor. Pero bueno, acá se confirma que efectivamente el gobierno no hará campaña, no porque no quiere, sino porque no puede. Pero el ministro ha manifestado la preocupación del Ejecutivo, ya que advirtió de un golpe muy grave para la economía ecuatoriana si gana el sí en cualquiera de las dos. No es un plebiscito simple, nos estamos jugando el futuro del país. ¿Queremos un futuro impulsado por la riqueza que nos dio la naturaleza, la minería y el petróleo? ¿O cerramos ese futuro y entramos en un periodo realmente muy incierto?, preguntó el ministro. El titular de la cartera de Energía y Minas señaló que cesar la explotación del bloque 43 ITT, del que salen unos 55,000 barriles al día, equivalentes al 11% de la producción nacional, provocará que el Estado deje de percibir unos beneficios de $1.200 millones al año por la venta de ese crudo. Ha dicho el ministro que esos 1.200 millones van directos a la balanza comercial, que es el sustento de la dolarización. Ha sostenido que no ha habido afectación alguna al medio ambiente desde que el bloque 43 ITT entró en operación en 2016, lo que no comparte el colectivo ambientalista Yas Unidos, promotor de la consulta, que ven ahí un riesgo latente dentro de una de las zonas de mayor concentración de biodiversidad del mundo. Esto fue parte hace exactamente una semana de una conversación que tuvimos aquí en este espacio con Esperanza Martínez de Yas Unidos y con el consultor Nelson Baldeón. Yo en los próximos días voy a promover otra vez un debate sobre esto, porque esto hay que seguirlo hablando, para que usted tome la decisión que considere en la consulta popular, porque está en su derecho. Ha dicho el ministro, advirtió la inviabilidad de abandonar el campo en el plazo de un año, como ha dictado la Corte Constitucional en caso de ganar el sí, y afirmó que las actividades de abandono deben ser consultadas también a las comunidades indígenas de la zona, donde hay algunas en contra de la retirada. Si bien reconoció que la industria petrolera está en declive porque la demanda y el precio van a ir disminuyendo, Santos Alvite aseguró que a Ecuador todavía le pueden quedar 20 o 25 años de potencial minero. Y dentro de esa declaración, el ministro ha calificado como un suicidio prohibir la explotación petrolera en el Yasuní, la minería en el Chocó Andino, como proponen las consultas populares, y ha dicho textualmente, no se puede vivir del aire, de los pajaritos y de los reptiles. Pero ¿qué decía el ministro Santos hace un par de meses? En una entrevista con el medio colega Democracia TV, el 18 de abril, generaba esta declaración Fernando Santos Alvite. Escuchemos la declaración. Se demoró un poco el que se inicie la perforación en el Ispingo.
Se tenían grandes esperanzas, de soy sincero, si entre los dos TT que produce 50,000 barriles, el Ispingo tiene el doble de reservas según los estudios geológicos, se dijo va a ser un campo lindo, ¿verdad? Que va a producir una gran cantidad de crudo. Pero como sucede muchas veces en la industria petrolera, se puso el taladro, entró la broca, perforó el suelo y llegó al sitio de las reservas y fue una desilusión. Brotó una brea, no un crudo, una brea, pesadísimo, una verdadera melcocha, para usar una palabra que la ciudadanía me entiende. Eso no puede moverse al oleoducto. Además de eso, en otros pozos que brotó un poquito de crudo de mejor calidad, hay tanta calidad de agua en el subsuelo que el agua encuentra una salida hacia la superficie y ahoga el pozo. Entonces resultó una desilusión, como sucede en la industria petrolera, que es de alto riesgo. Se hace un análisis, se encuentra unas enormes reservas, se hace el hueco, se perfora el pozo y mala suerte, no aparece petróleo comercial. Eso sucedió en el Ispingo. Entonces 40,000 barriles no se pueden producir. Por eso se ha bajado las proyecciones a los 490,000 barriles por día. Yo no tengo la fecha exacta de esta declaración del señor ministro Fernando Santos, pero fue publicada el 18 de abril pasado, está en el Twitter, en una entrevista concedida al medio colega Democracia TV. Pero ahí el ministro tiene una posición. Mayo, junio, 2 meses después, cambia de posición y dice que no se puede, porque sería un suicidio. Entonces, ¿qué mismo? Yo siempre planteo en este espacio la necesidad de una transparencia en las declaraciones de las autoridades. Pero yo, como decía al inicio, es muy fácil hablar cuando se es oposición. ¿Qué decía el entonces candidato Guillermo Lasso en su primera incursión electoral en el año 2013? Póngame el segundo tuit, no el primero, porque el segundo tiene fecha del 7 de enero del 2013, que dice, publicado a las 20:30 en una entrevista para Radio I-99 de Guayaquil. Entonces te da cuenta el presidente por si acaso. Captura de pantalla de un tuit de la cuenta del presidente, siendo candidato. Guillermo Lasso Mendoza en ese momento, por primera vez, incorporado en una campaña electoral. Fue la primera incursión política electoral de Guillermo Lasso. Decía, no vamos a explotar el Yasuní TT, nos den o no dinero del exterior. 7 de enero del 2013 a las 20:30 en el marco de una entrevista con Radio I-99. ¿Qué dijo el presidente, el entonces candidato, 4 días después? Póngame el otro. En una entrevista para Radio Águila. He planteado que en mi gobierno no explotaremos el Yasuní TT, en Ecuador seremos responsables. Decía hace 10 años no más, hace una década, cuando por primera vez se presenta como candidato, luego de dejar la presidencia ejecutiva del Banco Guayaquil, el señor Guillermo Lasso decía, pues, no explotaremos el Yasuní TT, en Ecuador seremos responsables. Pero no solamente se quedó con eso en 2013. Vamos al 1 de abril del 2020. Póngame el compromiso que generó el presidente, el PDF que le pasé. Ok. Este PDF yo lo encontré en una nota que publicó el 7 de noviembre del 2021 el portal GK, donde señalaba que, a pesar de que en campaña firmó una promesa por protegerlo, en el gobierno de Guillermo Lasso avanza la explotación de la zona megadiversa donde viven pueblos en aislamiento. Si no le importa el Yasuní, que le importe su firma.
Esta nota escrita por Iván Ulchur Rota. A Lazo no le importa el Yasuní, es el título. Y aquí, por ejemplo, se menciona un compromiso que había suscrito el entonces candidato Guillermo Lasso. Frente al Ambiente, dice. Un colectivo de más de 65 redes y organizaciones que promueven los derechos humanos y los derechos de la naturaleza ha buscado que los candidatos se comprometan con el tema ambiental. Entonces, más abajo dice: Frente del Ambiente entregado a los candidatos de la Agenda Ambiental 2021, realizada con diagnóstico, propuesta y preguntas en cada uno de los 10 temas. A partir de esta agenda, el candidato Guillermo Lasso se compromete a garantizar los derechos de la naturaleza garantizados en la Constitución, artículos 71-74, con mecanismos para protegerlos. Proponer a las Naciones Unidas la Declaratoria Universal de los Derechos de la Naturaleza, garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Vamos más abajito. Abajo dice, por ejemplo, revisar el plan de desarrollo del Ecuador descarbonizando paulatinamente la economía y estableciendo un camino de desarrollo bajo en carbono. Crecer aceleradamente en la producción de energía eléctrica sustentable aprovechando el gran potencial de energías renovables del país, solar, geotérmico, hidroeléctrico, eólico. Pasa el siguiente, por favor. Habla de iniciar un proceso del cambio de parque automotor, público y privado, basado en electricidad, e incentivar una red de abastecimiento de carga para esos vehículos. Revisión de la frontera petrolera y fomentar la recuperación mejorada de los pozos actuales. Promover una consulta popular por el Yasuní. Hablaba el gobierno de esto, ¿no? Hoy están, obviamente, haciendo lo posible para que el resultado de la consulta popular sea una victoria del no, porque se dan cuenta que económica y productivamente se necesita ese recurso. Pero siendo candidatos, hablaban de un montón de cosas, incorporándose, digamos, en el debate sobre los temas ambientales, y hablaba de promover la consulta popular del Yasuní. No desarrollar proyectos de minería metálica a cielo abierto que afecten fuentes de agua, prohibir la minería en áreas protegidas. Prohibir la minería en áreas protegidas, reservas naturales, zonas intangibles y en ecosistemas frágiles. Sin embargo, hoy no están de acuerdo con la consulta popular sobre prohibir o no la actividad de minería en la zona del Chocó Andino, que es una zona protegida, una zona biodiversa. Dice, desarrollar y respetar las consultas previas, libres e informadas y que éstas sean vinculantes, cosa que no ha ocurrido, que no es reglamento. Habla de la participación de la sociedad civil. Estamos viendo qué más hay por aquí en los temas. Todo esto es tema ambiental. Dele a la siguiente. De este documento que tiene 3 páginas. Y al final, para que no digan que uno se está inventando, firma Guillermo Lasso Mendoza. En ese momento, candidato a la presidencia de la República. Muchas gracias, don Eric. Por eso digo que siendo candidatos es muy fácil. ¿Ya? Siendo candidatos es facilísimo criticar. Y ahora están preocupados por el resultado de la consulta. Ahora bien, aquí, en este compromiso asumido, ¿cuánto ha avanzado el Estado ecuatoriano? Porque yo creo que en algún momento, a ver, el petróleo se va a acabar en algún rato. Se va a acabar. De esto se viene hablando hace años. Se va a acabar el petróleo. Y Ecuador en algún momento tiene que dejar de ser un país, y va a dejar de ser un país primario exportador por el tema petrolero, porque ya no tendrá esa riqueza. Tiene que empezar a migrar, ¿no? Por ejemplo, al consumo de energías más limpias. Se entendía que por eso hubo esta masificación de proyectos hidroeléctricos. Se entendía que por eso en algún momento en el gobierno de Rafael Correa comenzaron con la tesis del cambio de la matriz energética. ¿Cuánto hemos avanzado? Pero de verdad. Porque hoy digo, surge esta desesperación. Pero en el camino que han hecho para frente a esto, que algún rato va a pasar,
algún rato, no sé si después de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 años, de 100 años, no tengo idea, que ya dejemos de ser un país petrolero, que ya no haya petróleo. ¿Cuál va a ser el futuro de la economía ecuatoriana? Este país se caracteriza por la coyuntura, por lo coyuntural, por lo epidérmico. Aquí no se planifica a mediano y largo plazo. Aquí no se ha vuelto a hablar del cambio de la matriz energética. No se ha vuelto a hablar. No se ha vuelto a tocar el tema. Revisando, por ejemplo, este compromiso que el entonces candidato Guillermo Lasso había asumido. Será interesante, por ejemplo, saber, dice, reducción sustancial y acelerada de la utilización de los combustibles fósiles. ¿Qué han hecho para eso? Pregunto. Tal vez soy yo el equivocado, ¿no? Les planteo a ustedes. Yo digo lo que públicamente uno ve. Dice, revisar el plan de desarrollo del Ecuador descarbonizando paulatinamente la economía. ¿Qué han hecho para descarbonizar paulatinamente la economía? Más abajo dice, crecer aceleradamente en la producción de energía eléctrica sustentable. Y luego dice, iniciar un proceso de cambio del parque automotor. Lo lógico era que en el Ecuador comience un agresivo programa para tratar de importar, por ejemplo, vehículos eléctricos y empezar a dejar de importar o de producir vehículos a combustibles fósiles, vehículos a gasolina, sino vehículos eléctricos. Yo no sé qué porcentaje, y no sé, Paulita Pazmiño está en sintonía. Muchas gracias, Paulita, por la sintonía. Si usted tiene ese dato, yo le agradecería de que maneje esos temas. Si es que alguien sabe cuánto del parque automotor en el Ecuador hoy, 2023, es eléctrico. O sea, si yo tomo como referencia esto, ¿cuánto del parque automotor en el Ecuador hoy, 2023, es eléctrico? ¿Cuánto se ha avanzado en la importación de vehículos eléctricos para dejar de importar los vehículos que se mueven con gasolina? Yo estoy tomando como referencia un compromiso firmado en 2020 por quien hoy es presidente de la República y hace 3 años era candidato. Sí, por supuesto que alguien iba a decir, bueno, en 3 años no se puede, pero por Dios, en 3 años deja encaminado. ¿No les parece? O sea, yo parto de eso. Está claro que ni Lasso, ni Correa, ni Moreno, ni quien venga después tienen la varita mágica. Pero uno deja sentado, digo yo, no. Si ya son gobierno y asumen estos compromisos, dejen sentadas las bases, comiencen un proceso. Que además en este país lamentablemente no hay políticas de Estado. Porque lo que dejó haciendo Correa no le gustó a Moreno, lo que dejó haciendo Moreno no le gustó a Lasso. No hay políticas de Estado en el Ecuador. ¿Ah? Luego hablan de promover la consulta popular. No desarrollar proyectos de minería metálica, cielo abierto que afecten fuentes de agua. Sería interesante saber qué ha hecho el gobierno en ese sentido. Porque este fue el compromiso suscrito por el entonces candidato Guillermo Lasso. Porque, insisto, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Una cosa es cuando se es oposición y otra cosa es cuando se es gobierno. Y hay que recordar además... Esto le preguntamos ayer a la candidata a la vicepresidencia, Erika Paredes. Ella reconoció aquí en este espacio que fue una gran decepción cuando en 2013, y ella era parte del gobierno del presidente Correa, de la parte del Yasuní. Ella lo explicó aquí en la entrevista con Belkis y quienes hablan. Yo le pregunté qué significó para usted que Rafael Correa declara el fin de la iniciativa Yasuní-ITT. Y dijo una gran decepción, pero yo no era una actora política, era una funcionaria. Y el 15 de agosto del 2013, el entonces presidente Correa puso fin a la iniciativa Yasuní-ITT, cuando exclamó la famosa frase "el mundo nos ha fallado", ¿ustedes se acuerdan? Y anunció que pedirá la autorización a la Asamblea Nacional para explotar el crudo del Parque Nacional Yasuní, cosa que llegó, si mal no recuerdo, en octubre del año 2013 a la Asamblea Nacional, donde tenía mayoría el gobierno, 100 de 137, y le dieron paso a la explotación de los campos ITT, sobre lo cual hoy quienes son gobierno no estaban de acuerdo. 10 años atrás. Mucha expectativa, nos dice acá Andrés.
Este gobierno no puede colocar el puente provisional en Puerto Quito. Por cierto, si es que alguien sabe si es que ya colocaron el puente para llegar a unir a Puerto Quito con la Independencia, le ruego que me cuente. Dice, peor va a dejar marcada la hoja de ruta para todo. Eso que acabo de mencionar fue un compromiso. Compromiso firmado por el entonces candidato Guillermo Lasso el 1 de abril del 2020, un año antes de la segunda vuelta electoral que lo terminó llevando al poder. La Pau Pazmiño me dice, las declaraciones que mostré del ministro de Energía y Minas buscaban justificar la intervención privada, como es brea que intervenga la empresa privada. Esa es la triste intención, nos decía Paulita Pazmiño. Y acá justamente me escribe también Jean-Michel, como cada mañana dice, escuchando el comentario, le envío un abrazo. Yo fui justamente investigador varios años en el tema energético y de los vehículos eléctricos. Ecuador tiene un potencial enorme en el sector eléctrico. Es el país con más ríos por kilómetro cuadrado del mundo. Por eso, la importancia de los proyectos hidroeléctricos. Y es una pena que en estos últimos años no se haya hecho casi nada relacionado al tema. Eso parece que tiene más otros intereses. Yo estoy convencido de eso. Ya, casi como en la década de los 80 o de los 90. ¿Saben cuáles eran los intereses de las barcazas? El de la generación de la energía termoeléctrica. Las barcazas. Que había unos intereses sobre las barcazas. Que era un negociado tremendo, pues. Como los intereses que hay detrás del tema del gas. Por eso no terminan de tomar una decisión sobre el campo Amistad, que vienen dilatando, que se ha convertido en el cuento del gallo pelón. Ofrecimiento y hasta ahora naranjas agrias, como diría un amigo. Y sobre los vehículos eléctricos me dice, son muy pocos los que se han vendido. Es que no hay ni normativas para puntos de carga, venta de electricidad, etcétera. ¿Qué tal? Diego Lucero, para ir cerrando el comentario, me dice, también aplica a todos los dignatarios de elección popular. Habría que revisar sus planes de trabajo versus lo que en verdad hacen. En el caso de los asambleístas, algunos ofrecen leyes para solucionar todo y cuando llegan se dan cuenta que eso no es posible y no es viable. Yo he mostrado aquí estos ofrecimientos y estas posturas porque hoy ellos son gobierno. Y porque tienen que hacerse cargo de los compromisos que firmaron antes. Y cómo, ya ejerciendo el poder, cambiaron, ¿no? Acá un mensaje me dicen, se comenzó a hablar del cambio de la matriz, se dio pasos en ese sentido, así es, de acuerdo. Y desde Lenín Moreno se hizo todo lo contrario, tal cual. No se volvió a hablar en este país del cambio de la matriz energética. Y hoy, como digo, están asustados, están preocupados. ¿Qué va a pasar con la consulta popular? Ayer aparece un comunicado de la Asociación Nacional de Empresarios donde dicen, por favor, Consejo Nacional Electoral, dilate la consulta. Le han pedido al Consejo Nacional Electoral, cosa que creo que no es posible ya. Le vamos a preguntar a Diana Tamain, que la tenemos de la antesala. Ya no es posible dilatar la consulta popular del Díaz Unítete. Pero hoy se dan cuenta que el tiempo es muy corto. ¿Cómo hacen campaña? ¿Cómo generan un debate responsable? Bueno, tuvieron 10 años para eso, ¿no? Digo, desde 2013 empezó la intervención petrolera. Es más, hablemos desde el 2010, cuando se inauguró la iniciativa Yasuní-TT. Ya. Han tenido 13 años para tratar de revertir esta situación. Y hoy es muy fácil, ¿no? Y con esto le envío un abrazo a Jonathan Buitrón. Dice, en otros países dan incentivos para adquirir autos eléctricos y tenemos energía limpia para masificar las electrolineras. Aquí vea, naranjas agrias, ni normativa. De eso habrá que seguir hablando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.